Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Hijas de la MX. Ya estamos aquí como todos los jueves transmitiendo por la señal de Mood TV desde Spotify, YouTube, Twitter, Facebook Live y pues bueno, para que puedan compartir la señal pues con todos sus amigos, porque hoy tenemos un súper programa como todas las semanas. Y pues hoy es jueves 10 de octubre, es Día Internacional de la Salud Mental. Y bueno, pues tenemos varios mensajes importantes que dar. Tenemos un video especial que hemos preparado para ustedes acerca de, bueno, pues de todas las actividades que hemos hecho en Hijas de la MX. Vamos a verlo. El martes en Veracruz. Y bueno, pues ya estamos de regreso, espero que hayan disfrutado este video. Yo empecé rapeando y empecé tirando barras, porque, yendo a shows, Hijas de la etcétera, y MX después como que me jaló demasiado todo esto, corazón, ¿no? por Me encargo mucho de la cuestión del trazo, tocamos con autotune en vivo, entonces yo encargado de la cuestión del autotune, de las pistas, de incluso bacopeo, ¿sabes? Como para darle esa proyección necesaria al show que buscamos transmitir en la gente. Es un sello en el cual tú
puedes desarrollarte de manera artística, pero a un nivel un tanto más profesional, porque justamente nos enfocamos en eso. Incluso de hecho hubo una conexión muy grande al momento de estar en el escenario, porque disfruto mucho la música de mis amigos, de mis compañeros. Pues me termino inmiscuyendo a más de solo DJ, ¿no? Entonces creo que con todos me estoy yendo en la cuestión del DJing, pero además de eso como en la cuestión escénica. En la Cámara de Diputados y estuvo como ponente lesbicano. Ya mandamos toda la información de las imágenes por si las quieren seguir en Hijas de la MX. Y tuvimos campañas. Somos un colectivo, entonces todas nuestras ideas se juntan y crean algo que es muy valioso. Yo dirigí el video de Booty Shaker de Charlie Jean. Me senté con Charlie, vimos el lugar, empezamos como a crear gráficamente y mentalmente toda esta escena, y entre ella y yo como que construíamos la idea. Y que además ya es conductora de Mood TV. Ella es Angie Niño, es neurorehabilitadora. Su @ es mover. Realmente es una creación y en su conjunto. Programa es y yo creo que la riqueza que tenemos en Tempus es eso, que sí lo vemos como trabajo un poco, pero también esta parte creativa es la suma de las ideas de todos. Bueno, me gusta mucho hablar del poder ligado con la libertad. Y contenido en Hijas de la MX. Y pues bueno, hoy tenemos un programa, como todos los jueves, súper especial, pero bueno, de verdad que estoy muy honrada en presentarles a pues los siguientes invitados. Pues yo creo que empezamos primero por las mujeres, ¿no? Sí, por favor. Está con nosotros Lía Limón. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho y Diplomacia de Fletcher, la Universidad de Tufts en Massachusetts. Qué buena universidad es, de verdad. La verdad, sí. Que es extraordinaria. Tiene diplomado en Política Norteamericana por la Universidad de San Diego, UCSD, y diplomado en Análisis Político Estratégico por el Centro de Estudios y Docencia Económica en México. Fue diputada federal por el Partido Verde Ecologista y presidenta de la Comisión de Radio y Televisión. Diputada local, subsecretaria de Derechos Humanos del 2012 al 2015 y también directora de Asuntos Internacionales del Instituto Federal de Acceso a la Información, entre otras muchas cosas, pero nada más para que vean el nivel de nuestra invitada el día de hoy. Y pues yo quiero dar oficialmente la bienvenida a Lía Limón. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí otra vez contigo. Muchas gracias, Lía. Y bueno, pues tenemos también a alguien que pues ya es de casa y que es alguien que también todas las hijas admiran muchísimo, que además pues tiene sus fans. Sí, tiene sus fans y que bueno, además ambos nos honran con estar en Hijas e Hijos de la MX. Él es Fernando Belaunzarán, licenciado en Filosofía por la UNAM, político mexicano afiliado al Partido de la Revolución Democrática, PRD, diputado federal representando a México, cumple el 3 de enero, o sea, el mismo día que yo, Fernando. Es activista. Problemas para hacer fiestas porque todo el mundo está de vacaciones. Sí, ahora te voy a dar unos tips ahora que salgamos del al aire. Y también, bueno, autor de 4 libros, ¿verdad? Sí. Es Tiempos Turbulentos, Ensayos en el Año del Complot, Herejías Políticas en Momentos Decisivos, La Guerra de los herejes y también herejía, crítica y parresía. Sí. Exacto. Y bueno, también ha sido columnista de La Jornada, Reforma, Milenio, El Día, El Universal y pues hoy en día columnista de Excelsior y de Gluck también. Sí, y pues bienvenido, Fernando, gracias por estar aquí. No, gracias, encantado de estar con ustedes. La verdad es que pues me identifico con muchas de las causas. Para mí es un privilegio estar con Lía Limón. Igualmente. Que está dando una batalla memorable en el caso de las estancias infantiles. Y que les digo, soy fan de las Hijas de la MX. Angie ha sido maravillosa conmigo, siempre muy, muy atenta. Y tú decidiré, pues mucho valor. La verdad es que han dado una gran pelea y entre más les pegan, más fuertes son. Y eso es algo que nos deja una lección a todos. Y bueno, creo que compartimos la preocupación de hacia dónde va el país, cómo conquistas democráticas de la sociedad mexicana hoy están en duda, en cuestión, aunque lo quieran vender como una redención, una gran transformación. La verdad es que el presidente haga su santa voluntad no es nada nuevo en este país. Era lo que vivimos en México durante tantos años en el siglo pasado.
no es novedoso ni es nada, me parece que es un gran retroceso, está afectando tremendamente las instituciones y bueno, este es un momento difícil para México, sobre todo porque, ¿qué te digo? La inmensa mayoría de las personas hoy en México no se da cuenta del tamaño de la crisis que viene. Exacto. Por los errores que se están cometiendo, pero ahí están las cosas, tanto en seguridad, porque la violencia está terrible. En economía, estamos en 10 días se cumple el plazo que Andrés Manuel mismo se dio para bajar la inseguridad y apenas a principios de mes tuvimos el fin de semana más violento que se tiene. Ahorita tuvimos 293 muertos en 3 días. 3 días, sí. Ha sido el día más violento de todo el año. Entonces, terrible. Y en cuestiones económicas, esto no va mejor. Está terrible el estancamiento económico. No aprovechamos el crecimiento sostenido de la economía norteamericana. Eso no fue solamente culpa de este gobierno. En el pasado tampoco se aprovechó. Pero bueno, el otro tenía un crecimiento mediocre del 2%. Claro. Ahora ni eso. No, y también teníamos inversión extranjera. Que se ha frenado. Entonces, que se ha frenado porque hay tanta incertidumbre. Bueno, y la pregunta es si ¿no? no se aprovechó el viento a favor, ahora que ya hay signos de estancamiento en la economía norteamericana, que se habla de la guerra comercial acá. Entonces, si no se aprovechó el viento a favor, ahora que viene la tormenta, uno se pregunta cómo nos va a ir, ¿no? Y tenemos un ganso terco en la presidencia. El ganso terco, ahora sí que va derecho y no se quita. Es una tragicomedia lo que estamos viviendo. Y no entiende, ni es capaz de corregir errores. O sea, es decir, ahorita sí, por supuesto, y además se va a decir que la recesión va a venir por cuestiones internacionales, ¿no? Pero lo que decía Fernando es totalmente cierto. Han habido errores muy importantes que han afectado la economía de nuestro país y que han generado un estancamiento brutal, y nada más por mencionar un par, está la decisión de cancelar el aeropuerto, que generó una enorme incertidumbre. Y que fue la primera grave mala decisión de este Luego momento. La refinería, que aunque te digan que no es buena idea, a quienes tú les querías dar la refinería para construirla, aunque esos mismos te digan que no es buena idea, pues el ganso terco se enterca y se aferra a hacerla, y fue otra mala decisión económica, entre otras que se han tomado y que han venido afectando y que han generado, la verdad hay que decirlo, en el empresariado y en la iniciativa privada una enorme incertidumbre, que lo que detiene es, por supuesto, la inversión, aunque de pronto salgan a decir vamos a invertir. La realidad es que no está sucediendo, esa es la realidad. Y a mí, y como estoy segura que este es un programa en el que ven muchos jóvenes, me parece muy importante señalar sobre el tema que ahorita hablaba Fernando, de la falta de la regresión a la que estamos viendo, de autoritarismo. Las libertades, como todo, no se valoran hasta que se pierden. Exactamente. Y los jóvenes de nuestro país las dan por hecho porque no vivieron otro México. Y entonces dan por hecho un equilibrio de poderes, dan por hecho a los organismos autónomos, dan por hecho instancias que defienden y protegen sus derechos, y no es así. No, son conquistas que nos han costado muchos años. Todavía teníamos instituciones fortalecidas. Pero nos ha costado muchos años construirle. Es decir, por ejemplo, lo que pasó en el Poder Judicial, la renuncia del ministro Medina Mora por presión del Ejecutivo, en concreto de la UIF, ¿no? Del presidente y del titular de la UIF, es gravísimo. Es gravísimo y no había sucedido en mucho tiempo, por lo menos desde la gran reforma al Poder Judicial de 1994, donde empieza un enorme fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial. Entonces, sí es una muy mala noticia. Muy mala noticia, que muy es, grave. Ya pasó. Y además, sin aludir en la renuncia a las causas graves que la Constitución, el 98, tercer párrafo de la Constitución, señalan que se tienen que explicar. Pero no solo eso, el Senado la vota así, o sea, la acepta, y el Ejecutivo también, o sea, la aceptan sin que se expliquen las causas graves, y a mí eso me parece muy peligroso, y muy peligroso además cuando ya viene la elección del presidente de la CNDH, o la reelección, que es lo que yo más
quisiera para seguir teniendo un presidente y una institución autónoma. Y si perdemos, como acabamos de perder a la Suprema Corte, y si perdemos a la CNDH, queridos, ahora sí que estamos en graves problemas. ¿Quién? Ahora sí que ¿quién nos va a defender? Fer, ¿oposición o contrapeso? Mucha gente se pregunta, son palabras constantes que hemos estado viendo entre muchísimas otras este sexenio. La oposición está en crisis y los contrapesos están endebles y en retirada, ¿no? La oposición, pues lo vimos, es increíble que hayan acompañado este proceso, ¿no? Sin exigir precisamente que se conociera las causas de la renuncia. Porque hoy vemos en la mañana cómo hay documentos que muestran que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, o la UIF, solicitó el congelamiento de cuentas de Medina Mora y 11 cuentas, me parece. Y luego, después de su renuncia, las descongela. Entonces, más bien parece que fue una presión. Yo decía un poco en Twitter, en broma, de que pues a ver si nos enteramos que Medina Mora se despertó y vio que tenía una cabeza de caballo en su cama, ¿no? Pensando en el Padrino, ¿no? Y yo te voy a decir una cosa, después de lo que vimos en el Senado, si yo fuera él, también hubiera renunciado, porque esperarme a un juicio político con ese linchamiento, o sea, lo hubieran desangrado. Sí. Es decir, en un juicio político lo hubieran desangrado. Si observamos la votación que observamos, pero es que además, antier. ¿qué es lo que está sucediendo en el Senado? Estuve recientemente hablando con el senador Julián Rementería acerca de la ley de revocación de mandato. O sea, saben que no está bien, saben que no es lo que le conviene a la nación, y sin embargo la están votando. ¿La van a sacar? Bueno, la van a sacar. Sí, o sea, ¿qué está pasando, Senado de la República? Y además es que pervierte. Mira, yo estoy de acuerdo con una figura de revocación de mandato, pero esa tiene que ser independiente de un proceso electoral. Claro, y además tiene que ser atribución de los ciudadanos. Tienen que ser los ciudadanos los que soliciten revocar el mandato. No puede ser que sea el presidente el que, como un ardid para mantenerse en campaña, para aparecer en la boleta, porque sabe que o sea, suena más a una reelección. Entonces, aunque no lo vayan a poner en la fecha de la elección, lo cierto es que tenemos un presidente que está en constante campaña, que lo único que le interesa es la popularidad. Que a ver si ya se pone a gobernar, ¿no? Sí, claro, ese problema, la verdad es que sigue siendo muy popular. Y es a lo que decía, es quizás se esté hundiendo nuestro barco en medio de estruendosos aplausos, porque gran parte de la población, la verdad es que le cree, porque es buen comunicador, serio, pero la verdad es que si nos vamos a los resultados, no hay nada, no solo no hay nada que presumir, hay muchísimas cosas para preocuparnos, y a lo mejor cuando les caiga el 20 a muchos otros ya sea demasiado tarde, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre oposición y contrapeso, Fer? Bueno, la oposición es lo que tienen que hacer la oposición debería ser los partidos políticos. Nada más que los partidos políticos están en crisis tremenda. Y los contrapesos son los otros poderes y las instituciones autónomas. Y la sociedad civil, etcétera, y todos los han pegado. Mira, que es vergonzoso que hoy Saldívar se atreva a decir que es la sociedad civil quien está presionando a los jueces y no el Ejecutivo. Y en lo del aeropuerto, ¿no? Por ejemplo. Pero además es un insulto a la inteligencia, porque todos vimos a Andrés Manuel López Obrador diciéndole en su conferencia mañanera que los jueces que ampararan si van en contra de su concepto de justicia, él los iba a exhibir, los iba a llamar, les iba a aplicar el escarnio público. Bueno, no solo eso, tienen una iniciativa de reforma para sancionar a los abogados es una gran que amparen a los ciudadanos. Claro, pero además el único que ha hecho una marcha contra la Corte es Olalinde, incondicional del presidente. ¿Y cuánto tiempo tuvo Morena clausurada la entrada de la Suprema Corte? Para que nos diga acá, como si no supiéramos quién manda a Solalinde, quién manda a la Corte. Pero además hay hechos concretos. Uno, el fideicomiso de Morena para los damnificados, que supone que era. Todos vimos que se dieron millones de pesos en efectivo, que se depositaron en carrusel para tratar de despistar a la autoridad, que fueron retirados esos millones de pesos, como 80 millones de pesos también, en efectivo por dirigentes de Morena en tiempo electoral. Eso sí lo sabemos. El Tribunal Electoral
no desvirtuó una sola prueba, ninguna, solo dijo, faltó investigar más, archívese y se acabó. ¿Quién ganó ahí? La impunidad más completa, ¿no? Entonces, ahí se dio un caso. Segundo caso, cuando en la elección de Puebla se afirma 4-3 la elección, pues obligan a la presidenta del instituto a renunciar, y personajes que tienen una gran credibilidad como Roberto Samarripa y Eduardo Juchín dieron a conocer que Saldívar le pidió la renuncia a Yanine Otálora, diciéndole que no era de la confianza del presidente. Eso lo dijeron acá y no ha sido desmentido, ¿no? Esa amenaza y además el ardid de declarar que es seguridad nacional un aeropuerto civil para no cumplir la norma, para no tener que tener estudios de impacto ambiental, para no tener que hablar con los pueblos originarios de la zona, para no demostrar que es... A ver, para que un juez retire una suspensión que ya había otorgado, híjole, me parece una cosa muy delicada, además diciendo que eran causas supervinientes, ¿no? Por un tema de seguridad nacional, que, a ver, si estamos hablando de un tema de seguridad nacional, entonces ese no puede ser un aeropuerto civil, por lógica, ¿no? Tendría, o sea, sin duda alguna no puede ser un aeropuerto civil, no es por seguridad nacional se tiene que construir, no, pues por seguridad nacional tendría que seguir siendo una base de la defensa y punto. Entonces sí me parece un argumento grave, además donde claramente se vio la presión sobre el juez. Todavía quedan otra serie de amparos y ya veremos qué pasa con esos, pero lo que sí queda claro es que al juez lo presionaron, porque además esto sucedió pues un día después de la renuncia de un ministro. Entonces, pero mira, ¿dónde va a ser el momento de la verdad? Dicen, y creo que dicen con razón, que Medina Mora no debe haber sido ministro. Yo participé muy activamente para que no fuera ministro. No nombren a Medina, algo así fue el hashtag, ¿no? No hagan ministro a Medina. Bueno, porque la verdad es que no tenía una trayectoria en el ámbito del derecho. No a ver, yo creo que capacidad sí la tiene, pero en el ámbito del derecho sí, pero más en el ejecutivo. Sí, no tenía una trayectoria en el judicial, pero además, ni en temas de justicia desde la academia, ¿no? Pero además, él lo dijo, yo le pedí a mi amigo presidente que ya estaba cansado de la embajada en Estados Unidos, y que por qué no me iba yo a la corte, lo dijo así un poco campechanamente como salen, y entonces tienen razón, pues llegó por sobre todo su cercanía con Peña Nieto, no lo niego, pero la pregunta es, ahora dicen, lo vamos a sacar y nunca debió haber llegado, está bien, ¿para qué? Para nombrar otro incondicional del presidente. Total. La última que nombraron es la esposa del contratista consentido de López Obrador, ¿no? Esa es, entonces todo se va a ver que lo único que buscó Andrés Manuel es tener pues la fuerza en la corte, fortalecer a uno, porque fíjate, se necesitan 4 votos para parar cualquier acción de inconstitucionalidad o controversia. 4. Andrés Manuel va a nombrar ya a 3 en menos de un año. Y según yo estoy viendo, el presidente es de su partido. Pero no solo, a ver, pero no solo eso, no solo es un tema de controlar a través de quitar a uno y meter a otro, es la señal que mandas cuando presionas a uno de los ministros, ¿no? A renunciar, es una señal de autoritarismo y de miedo de los demás, claro. Porque a ver, tú dices, no, bueno, pero si nada debe, nada teme. No, a ver, si nada debe, nada teme, bueno, a ver, espérate, si te echan ahora sí que todo el peso de un Estado, porque mira, o tenemos un ejecutivo totalmente autoritario, impositivo, pero también muy triste, un judicial y un legislativo muy débiles. Sí. Y entonces, ante esa imagen, la verdad, cualquier integrante del judicial, o sea, por supuesto que tienes miedo a la actuación del Ejecutivo, sin duda alguna, porque se está viendo que no hay límites. Sí, claro, y además lo que están haciendo es
cerrar cuentas, congelar cuentas sin orden judicial. Es decir, ni siquiera un juez ordena eso, es una decisión. Filtrar la información. Claro. Y filtrar la información, que es delicadísimo. Es una decisión política y tiene toda la razón Lía. Si pueden doblar a un juez, pueden doblar a un ministro de la Suprema Corte, que digamos que es que tiene un gran poder, ¿quién puede sentirse seguro? No, este país. Es el miedo. Pero lo curioso es que piensa Andrés Manuel que los empresarios van a ver condiciones inmejorables para invertir cuando toma ese tipo de decisiones caprichosas. Eso no le da ninguna certeza a cuando nadie. Claramente lo que sí vemos que se tiene es un ejecutivo avasallador. Sí. ¿No? Avasallador y los otros poderes completamente débiles. Eso no le puede generar certidumbre a nadie. Hombre, no solo los inversionistas no quieren invertir, quien pueda sacar lo que tiene, lo quiere sacar, porque el Estado de Derecho, la certidumbre jurídica, es fundamental para cualquier persona que toma decisiones de invertir sus recursos. Voy a dar un ejemplo. Si hoy, por un error que haya tenido, por ejemplo, tu contador, ¿no? Claro. Te equiparan a delincuencia organizada tu delito y te incautan tu casa, ¿no? Cualquier bien raíz, y la venden sin que tú puedas ejercer en todos estos procesos que estoy diciendo, sin que tú puedas ejercer hasta este punto ningún tipo de defensa. Sí, claro. Pues me parece que genera una señal muy negativa para cualquier ciudadano a pie. Sí, hay un libro que fue muy conocido que se llama Cómo mueren las democracias. Y es como un guión. Es como un guión, sí. Y una parte de los guiones es precisamente que por la parte de impuestos y todas esas cosas, estos digamos, líderes demagogos, populistas que llegan por la vía democrática, rompen todo el andamiaje que les sirvió. Me gustó mucho la imagen que dio Pamela San Martín en su artículo, es como que tirar la escalera. Subiste la escalera y luego la tiras para que ya nadie más pueda subir en ella. Claro. Pero cómo utilizan los recursos de investigar por impuestos para someter a cualquier voz disidente, ¿no? Y en eso están, ¿no? Es que, además lo dicen, nosotros venimos para gobernar los próximos 50 años. Hay algunos que lo dicen con tal desparpajo y entonces, y terrible. Pues, y lo que es muy preocupante es que la gente que hoy no está levantando la voz por miedo a perder lo que tiene, lo va a perder por no haberla levantado. A futuro. Oigan, pues nosotros desafortunadamente tenemos que ir a un corte, pero vamos unos segundos y regresamos porque la información que estamos dando aquí de verdad es de primera mano, es pues muy importante para que todos ustedes la tomen en cuenta y la entiendan y la compartan. Estamos transmitiendo por la señal de Mood TV este programa que es Hijas de la MX y los dejo yo con este video que presentaron precisamente el grupo de Hijos de la MX con el tema oposición o contrapeso. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy su servidor Carlos Duarte. Y bueno, déjenme comentarles que me han hecho favor de pedir mi opinión al respecto y con todo gusto se las comparto. Oposición o contrapeso. Me parece que para ser una verdadera oposición debe de existir un contrapeso. Y para ser contrapeso se debe de proyectar en una oposición. Finalmente de lo que se trata es hacerlo de manera responsable. Y la mejor forma de hacerlo es pudiendo sostener todos los argumentos, pero hacerlo desde una forma propositiva, desde una forma constructiva, desde una forma que nos permita aspirar a crecer. No se trata de ser opositor por estar en contra, sin argumentos. Se trata de ser opositor para poder ser un contrapeso con todos los elementos que nos permitan conducir no a nuestra razón, sino a la razón generalizada que nos podrá dar el bien común. Creo que al final la decisión de cada uno de poder ser contrapeso u oposición dependerá de la claridad mental con la que podamos responsabilizarnos de emitir una opinión. Les dejo un abrazo, pásenla bien
Hasta siempre. Buen día, amigos de las redes sociales. Soy Muy Delgado. Como colectivo, hijas e hijos de la MX, ¿qué somos? ¿Contrapeso u oposición? Contrapeso para mí es cuando la sociedad civil, de manera organizada, participa en la vida política del país. En cambio, a diferencia de la oposición, es cuando los mismos ciudadanos se constituyen legalmente como los partidos políticos, que a través de sus líderes y sus representantes populares hacen críticas del gobierno en turno. Considero que como colectivo seamos un contrapeso, participemos libremente, pero de manera responsable. Les envío un cordial saludo. En todos los países democráticos del mundo existen los contrapesos generalmente representados por la división de poderes. En México tenemos el Poder Judicial, el Poder Legislativo y por supuesto el Poder Ejecutivo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si de pronto se rompe ese equilibrio que debe permanecer, que debe prevalecer entre esos tres poderes? Pues, simple y sencillamente caemos en actos de autoritarismo, hay un rompimiento, un quebrantamiento del Estado de Derecho y tendemos a concentrar el poder en una sola persona o un grupo de personas que tienen ese poder. Oposición o contrapeso. Los grupos que surgimos de la sociedad civil estamos llamados a hacer ambas cosas, a construir una oposición fuerte y decidida a cualquier decisión de cualquier gobierno que dañe los intereses de la sociedad y hacer un contrapeso fuerte que limite los abusos del poder público y privado. Muchas gracias, soy Luis Antonio García, en nombre de Sociedad Civil México y Observatorio Ciudadano. Ya estamos de regreso aquí en Hijas de la MX, transmitiendo por la señal de Mood TV en Spotify, YouTube, Facebook Live. Ok, tenemos el podcast en Spotify, YouTube, pero ahorita estamos en vivo en Twitter. Ajá. Y la señal se está escuchando perfectamente bien y se está viendo muy bien, así es que si tienes Twitter, pícale a @MMOOD Mood TV y podrás vernos también en vivo y bueno, en Facebook igual, pero hay muchas preguntas. Una pregunta que me llamó la atención saliendo un poquito del tema, que qué bonito vestido y qué bonito se ve Lía Limón, nos están diciendo las hijas. Es que tienen muchos fans. Y bueno, muchos fans. Aquí nos están comentando. Esforcé, ¿no? Me le eché ganitas. Hay muchas personas que sabían que hoy íbamos a hablar de el CAED. Entonces tenemos aquí en los comentarios a muchas personas que están preguntando. Ahorita falta un corte y entonces vamos a estar hablando 100% del CAED para que sepan lo que está pasando en ese tema. Pero bueno, también los hijos participaron hoy hablándonos de que para ellos su opinión de contrapeso o ser oposición, porque bueno, yo entendí que me eché un clavado a andar leyendo porque no sé nada de esto. Y yo entendí, si me pueden sacar de la duda, que oposición es como que todo mundo dice no a algo. Pero que contrapeso, ahí sí entra más el político, la gente que alza la voz porque tiene una causa, la que ya la conocen. Entonces yo como sociedad civil soy oposición o soy contrapeso. No, la sociedad ¿Cómo civil, es el asunto? la sociedad civil yo más bien diría que es un contrapeso social, ¿no? Okay. Finalmente es un contrapeso porque lo que busca, lo que busca la sociedad civil es incidir en políticas públicas y lo hace con distintos, puede ser que convenza bien al gobierno, puede que haga causa común con otros grupos de oposición, etcétera, pero no es propiamente una oposición. Ellos luchan por causas. Esas causas pueden coincidir o no coincidir con distintos actores políticos y qué bueno que hagan causa común, incluso con el mismo gobierno pueden trabajar en común a favor de una causa, eso está bien, es sociedad civil,
pero tienen que ser un contrapeso porque no deben de ser cooptados por la autoridad o por el Estado. Tienen que tener, digamos, su congruencia con las causas que están, ¿no? Fíjate la cantidad de sociedad civil que se unió para pedir un proceso transparente en lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es. Todos, incluso sociedad civil que tiene distintos puntos, desde los que están por el derecho a decidir de las mujeres, a los que están por el derecho a la vida, como dicen, todos se juntaron para eso y está bien. Pero la oposición son los partidos que tienen que serla y que sí, hoy estamos en crisis. Debieran ser. Y bueno, en este video estuvieron pues apoyando Carlos Duarte, Moy Delgado y Rafa Escobar. Ellos también son hijos de la MX. Saludos. Y el colectivo Sociedad Civil de Twitter, que también nos mandó su opinión, también salió al aire. Cierto. Uno de los colectivos. Yo le pedí a varios colectivos que me apoyaran. Ellos fueron el único que me contestó y que me dijo que me mandaba video, porque en Twitter hay muchísimos, yo no sé si hay oposición o contrapeso, pues que alzan la voz en Twitter. Entonces me comuniqué con algunos y les dije, oigan, mándenos porque en Hijas de la MX vamos a hablar de este tema. Uno de ellos respondió, que fue Sociedad Civil México. Este es un colectivo grande y bueno, también nos dieron su opinión. Y bueno, Lía, ¿tú te consideras contrapeso al hacer todas estas denuncias de las estancias infantiles? Mira, me considero contrapeso, bueno, quisiera, ¿no? Parece ser que pero la verdad es que han dado una gran batalla. Mi reconocimiento. Parece ser que no me ha alcanzado para nada, ojalá. Porque ya tiene un triunfo importantísimo, Lía, que es ganar la opinión pública. Me parece que ha ganado en todos los terrenos, con argumentos, con sustancia, con datos, ha tirado uno a uno los argumentos contra las instancias, ha hecho un extraordinario, muchas gracias, Fer. Extraordinario trabajo. Es que no tienen cómo sostenerse las decisiones que se tomaron. Entonces, más allá de oposición, pues creo que no me ha alcanzado, ahora sí que no me ha alcanzado para hacerlo de manera suficiente, porque no la tenemos ganada, lamentablemente, y lo digo abiertamente, me preocupa. Los amparos siguen, se concentraron por decisión del Consejo de la Judicatura en 2 juzgados con 2 jueces de distrito auxiliares acá en la Ciudad de México. ¿Esto fue en marzo o abril aproximadamente? Esto fue por ahí de mayo. O sea, tenemos ya suspensiones para, yo creo que unas 1.300, 1.400 estancias infantiles, suspensiones definitivas, que no se ha cumplido ninguna de ellas. Cuando en Chihuahua los jueces denuncian ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público, por ser Fiscalía General de la República, ahora sí que el fiscal carnal, no hace nada, los jueces presionan y entonces convocan a declarar a la Secretaria de Bienestar, la citan a declarar, y va el abogado general. Y yo creo que ahí les entra la preocupación de que lo vayan a empezar a citar de todos los estados, y entonces el Consejo de la Judicatura, de manera muy extraña, toma la decisión de concentrar todos los amparos con 2 jueces de distrito que están en auxiliares que están en la Ciudad de México, que yo todavía no puedo, es decir, quiero tener la esperanza de que sean independientes. La verdad es que con todas las reservas, porque todas las decisiones que hemos visto que se han venido tomando en materia judicial son decisiones, como ya lo comentamos aquí, que reflejan poco independencia, como retirar una de las suspensiones del aeropuerto del mismo juez que la había otorgado. Bueno, entonces, pero bueno, habrá que esperar. En estos días se resolvió en la Corte, el día de ayer, se resolvió una controversia, bueno, se han resuelto 2 contradicciones de tesis y una controversia constitucional, o 3 contradicciones de tesis y una controversia constitucional. Las contradicciones de tesis fueron planteadas por el Ejecutivo y la Corte dijo no hay contradicción de tesis. Y ahora en la controversia constitucional, sin entrar al fondo, consideraron que no había un conflicto de competencias, que es lo que analizan las controversias. Las controversias no analizan violaciones de derechos, sino un conflicto de competencias planteado o invasión de competencias planteada, en este caso por el municipio de Parral, ¿no? Sin entrar al fondo, se resolvió este tema en la primera sala, y yo supongo que el tema de los amparos acabará en la Corte, porque bueno, ahora sí que cualquiera de quien de quien pierda, bueno, pues vamos a
meter algún recurso y sí es un tema que puede acabar. Y ahí sí, no me cabe la menor duda que la Corte tendría que privilegiar el interés superior de la niñez. Y no solo eso, el propio presidente de la Corte, que fue el que hizo, fue el ponente de la guardería ABC, justo debería de garantizar medidas de no repetición. Y las medidas de no repetición tienen que ver con garantizarle a los niños lugares seguros. Sí, claro. Yo no sé cómo el presidente se atreve a decir cómo la CNDH defiende a las estancias después de lo del ABC. Primero, las estancias, la ABC era del IMSS, no estancias infantiles. Pero, segundo, para garantizar que algo así no vuelva a pasar, el Estado necesita estar presente, atenderlas, hacerse cargo y no hacerse un lado como lo hizo este gobierno. Hoy la secretaria de Bienestar fue a comparecer al Senado y dijo que el nuevo programa que sustituyó al de estancias, que no es un programa de atención a niños, es un programa de transferencia de recursos, como todos los programas de este gobierno, ¿no? A las mamás. Entonces, y dijo que se apoyaba con este programa a 193,000 mamás, que no a niños, a mamás. Entonces yo nada más hago un comentario. De acuerdo al propio RENCAI, que es el sistema el registro de centros de atención infantil creado por este gobierno, quedan abiertas de las 9,565 estancias que existían, solo quedan abiertas poco más de 4,000. Lo cual quiere decir que el nuevo programa de transferencias directas, que según ellos apoya a 193,000 mamás, no está funcionando. Porque antes se atendía a 330,000 niños. Entonces, no solo hay una disminución de la población importante, sino que además de la disminución, de todos modos han cerrado, o sea, si la disminución no es del 50%, los espacios infantiles sí se han reducido a menos del 50%, porque las mamás tienen, en muchas ocasiones, siendo población vulnerable, otras prioridades y necesidades, y gastan ese dinero en comida, en el mejor de los casos, ¿no? En y comida, los dejan a los vecinos, se los dejan acá. Y ya han habido accidentes graves, niños que se han muerto en espacios de cuidado clandestinos, como un niño en Puebla. En el ámbito en donde más se da es pero no solo eso. Sí, claro, la violencia. Te voy a poner un ejemplo. En Puebla, Tehuacán, una mamá dijo, no, a mí aquí me la cuidan más barato, y dejó a su niña con una señora, la señora se salió de compras y a la niña la mató un pitbull. No, bueno, a ver, ¿no cayó una niña en un tinaco? En Chiapas, el niño que se quedó sin estancia se cayó a una cisterna, cuidado por la hermanita de 6 años, ¿no? Pero han habido, en Álvaro Obregón se murió un niño en una estancia clandestina, en un centro de cuidado infantil clandestina, que nadie verificaba ni nada. Vamos a ver al presidente, si no se le quitó lo garantista. Vamos a ver si mantiene su perfil garantista y es consecuente con eso. Yo les voy a decir que yo tenía en un pedestal a Saldívar, me gustaban mucho sus tesis. Yo también. Pero ahora ya lo tuve que dejar y ya lo tengo junto a Mariano Azuela, ¿no? Es que no, Mariano Azuela era un pariente, ¿por qué? Porque, digámoslo con seriedad, la verdad es que la Corte con Fox le ayudó a todo el proceso de desafuero. Y que estaba y que fue controvertido y que al final me cuentas le ayudó más a Andrés Manuel que lo perjudicó, pero el presidente de la Corte le ayudó y fue, bueno, yo también hoy veo a un presidente de la Corte que parece soldado del presidente. Y porrista, ir al programa de Ackerman a echarle porras al gobierno como activista. Te voy a decir, yo creo que es medio absurdo que se confronte con Calderón. Parece un concurso queda bien con López Obrador pegándole a Calderón. Pero a lo que voy es diciendo que lo presionó, ¿por qué no lo denunció en su momento? De acuerdo, pero eso ¿cómo, cuándo y por qué? Pero digamos, está bien. Me parece que es impropio para cuidar a la Corte que se meta en el debate político, pero bueno, está bien. El problema es que niegue las presiones del presente que lo estamos viendo. Porque además, en su momento, cuando él dice que lo presionaron, pues no eran tan rudas las presiones, exacto, ¿no? Porque mantuvo sus posturas, ¿no? No le congelaron sus cuentas. Entonces, hay una cosa, pero que llegue cuando vimos, insisto, Andrés Manuel diciéndole a los jueces que iba a denunciarlos a los que dieran amparos, que los iba a hacer públicos para el escarnio, cuando tomaron la Corte y estuvieron ahí en plantón, cuando Solalinde hizo una marcha
cuando llegó y dijo que fue vil venganza cuando le pusieron una sanción por el financiamiento paralelo de su fideicomiso. Todos hemos visto eso y dice aquí no hay, pero lo peor que hoy haya dicho que la presión indebida es de la sociedad civil. Como si, o sea, no del poder, como si la sociedad civil no fuera su función presionar a las autoridades. Esa es la función de la autoridad, de la sociedad civil. Por eso han tenido tantos éxitos. Pero cuando él además en sus tesis y posturas pasadas ha atendido a llamados de la sociedad civil. Sí, claro. Por eso, clara y contundentemente, como en la guardería. Se convirtió ya en un títere de este gobierno. Pues yo quiero tener la esperanza de que no quiero, la verdad quiero darle el beneficio de la duda porque a todos nos conviene que no. Debería ser no, pero o sea, hoy que lo vi. Pero hasta hoy eso parece. Que hoy haya dicho que no tiene ninguna presión del Poder Ejecutivo, sino de la sociedad civil, o sea, porque exactamente su papel no es ser porrista. A mí lo que me da mucha tristeza es... de los ministros más completos en temas de derechos humanos fue Saldívar en el pasado, claro, junto con José Ramón Cosía, a quien por cierto el presidente ya salió en alguna mañanera a calumniarlo, y a criticar, ¿no? Y ver ahora esto me da mucha tristeza porque sí, en efecto, no solo tenía posturas firmes, sino que en temas de derechos humanos era sin duda, como dice Fernando, pues un ministro garantista, ¿no? Entonces sí preocupa ver otra cosa. Ya salir hoy a decir que la presión es de la sociedad civil me parece gravísimo, porque justo parte de ser un ministro garantista tendría que tener que ver con defender la libertad de expresión, con defender la libertad de asociación, con defender la libertad de manifestación de esa sociedad civil que presiona a las autoridades en distintos temas. Y es muy preocupante ver cómo se desmorona el Poder Judicial en México a 10 meses de la entrada de este gobierno. No, y la sociedad civil, que perdió, digamos, contra la que se ha confrontado el Ejecutivo, lo que menos necesita es un judicial que también se confronte, claro, y que también la cuestione. Y a ver, necesitamos un juez valiente que se anime a ir adelante aunque le congelen sus cuentas, ¿no? En lo que averiguan. O que le siembren cosas también. Porque en lo que averiguan, porque es sin orden judicial y, ¿no? Pero yo te voy a decir una cosa, terrible. Eso lo puedes hacer cuando no hay un ejecutivo avasallador. Cuando hay un ejecutivo avasallador es muy difícil hacer porque eso. Ese es el mensaje. Si pudieron reventar a Medina Mora, con todo y que no niego que pudiera tener una gran cola, yo luché para que no fuera ministro. Pero si eso pueden hacer con un ministro de la Corte, ¿quién se puede sentir seguro? Y más con la arbitrariedad, porque no hay nada más arbitrario que alguien pueda congelarte y descongelar cuentas con la mano en la cintura, claro, sin ningún tipo de intervención de un juez o de ninguna garantía. Y no solo, y haberle aceptado la renuncia, no solo viola el precepto constitucional que establece sin conocer la causa grave, claro, sino que viola el principio de presunción de inocencia, en todo caso. Claro. Pero ahora, quien debiera estar más interesado, si no fuera cierto esto, para conocer la causa grave, debiera ser las autoridades, porque ahora lo que se sabe por especulación es eso, que fue que fue extorsionado el ministro para renunciar, eso es lo que se sabe ahora, ¿no? Pero por alguna razón tampoco le interesa al presidente acá que se conozcan las causas graves. No. Y además, si el presidente lo argumenta como parte de su lucha contra la corrupción, y Bartlett, compadre, o sea, perdón, Jade Cole, ¿cómo estuvieron esos impuestos que no entendimos? Sí. Bueno, es que los va a pagar, es que su lucha de Andrés no es contra los corruptos, es contra los conservadores, entre comillas, es contra sus adversarios. Casi dice, dejen que los corruptos se acerquen a mí, dice, acá, y si no te acercas, entonces... pagas, tiene el don de las consecuencias y perdonarlos. Sí, claro. Y lo más interesante, no te acercas a mí, te multiplico los panes por arte de magia. Y todo el mundo tiene dinero, los que se acercan a él. No, fíjate que hoy dice Andrés Manuel, por cierto que es el día de la salud mental, que le pidieron al INAI pues una información sobre sus estudios psiquiátricos. ¿Para qué lo demuestra Andrés Manuel? Pues para tratar de con eso descalificar muchas otras solicitudes de información que sí son legítimas. Esta, por supuesto que es una provocación. Yo creo que está bien acá. Pero yo
Yo creo que esta la aseguraron ellos. Pero sí es muy posible. Mire hasta dónde llegan. Atención. Pero hoy publica Carlos Loret muy bien que no podemos conocer las cartas que le mandó al rey de España y al Papa como jefe de Estado. ¿Por qué no las podemos conocer? Están perdidas. No, es que fíjate que están perdidas. No, solo eso. Acaban de reservar la información de Santa Lucía por 5 años. Por 5 años, sí. No, digo, perdón. O sea, que es un tema, ¿no? De interés nacional. Lo curioso, imagínate, 5 años. Y cómo van a ser los estudios aeronáuticos y toda la información la tienen secuestrada, y entonces las aerolíneas cómo van a saber siquiera si pueden o no pueden aterrizar, si es seguro o no volar, si es seguro, pero a no, mí eso me recuerda tanto cuando es... era jefe de gobierno reservó por 12 años el segundo piso. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Sí, por supuesto que entonces, sí. pues es la misma tendencia, nada más que aquí con tema de, pues, o sea, ¿quién puede estar convencido que puede volar ¿no? Sí, claro. De manera segura. Y bueno, y ahora sabemos que quien le hizo los segundos pisos ya tiene a su esposa de primer ministro, ¿no? Digo, no de primer ministro, de ministra. De ministra, ¿no? Entonces, pues yo creo que los contratistas están entre ellos viendo si tiene a otro pariente que tener en la corte, ¿no? Vamos a ver esa terna va a descubrir claramente si Andrés quiere, efectivamente, como lo está pidiendo hoy la sociedad civil, le hicieron una carta muy buena, un ministro que pueda ser independiente y confiable, o quiere a otro incondicional para efectivamente ir avanzando en el control de la corte. Sí, claro. Mandó a los que no sabían. A los que él quería, claro, lo aceptaron, lo regresaron, los volvieron a mandar y finalmente quedó alguien a modo. Mira, a mí el otro día que se mencionaba, entre otros nombres, el nombre de Ana Laura Magaloni, yo dije, bueno, ojalá, de eso pide uno su limón, pues sí, ojalá, digo, pues pero entiendo que ya dijo que no, que quería alguien que viniera del Poder Judicial, es decir, pues descalificar, porque va a descalificar, igual que a Leti Bonifaz, porque va a descalificar a cualquier persona que tenga independencia, autonomía e integridad, como la tienen estas mujeres que bueno, por eso no las quieren. Es correcto. Sí, cualquiera de las dos que dijo, leeremos si quedaran, yo lo reconocería, no tengo problema, me equivoqué, qué bueno, gracias por hacerme quedar mal, no importa, pero yo lo que veo, más bien, constatación, sí es un abordaje a la corte, y eso es muy preocupante, sinceramente es muy preocupante porque es sin oposición. Y la CNDH, sin contrapeso, con contrapesos demasiado tenues, cuidado. Mira, yo te voy a decir una cosa de la CNDH. Ya me dio miedo. A mí y lo digo abiertamente, a mí me preocupa mucho porque a mí me tocó, yo era subsecretaria de Derechos Humanos cuando entró Luis Raúl, y me tocó ver, y le hago este reconocimiento públicamente, cómo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho temple y mucha ecuanimidad, que me parece que son características que Luis Raúl tiene, recuperó la autonomía de la CNDH y la interlocución con las organizaciones que se había perdido con el anterior titular, que era Raúl Plasencia. No, claro, con Plasencia le decíamos o sea, él ya no tenía diálogo con las organizaciones, y ese diálogo y esa interlocución, sin perder la interlocución que se tiene que tener con las autoridades, porque la tienes que tener como titular de la CNDH, pero esa interlocución la recuperó con las organizaciones y siempre fue firme, como es firme el día de hoy en la recomendación que sacó del tema de Lorena, del caso del hijo de Martín. Y ha estado muy bien, Raúl. El problema que tiene él es que es autónomo, que es lo que no le gusta al presidente, es la debilidad que tienen ante los ojos del presidente. Ese es el problema. Quieren regresar a la voluntad suprema. Y la recomendación de la CNDH, que como ustedes recordarán, en materia de estancias infantiles, que era la primera recomendación que sacaba un acto de este gobierno, que fue rechazada además con ofensas, como diciendo que era una recomendación violatoria de derechos humanos. Era una recomendación que daba una salida al Ejecutivo muy digna de restablecer un esquema de cuidado infantil, independientemente de cómo se le llamara, que resarciera las violaciones de derechos que habían habido. Pero no solo eso. Cuando lo ataca como lo atacó el presidente, él ecuánimemente sale a decir, los ataques a la CNDH
son ataques a las víctimas. Sí, y nada más que yo temo... No se pone él por delante, dice, yo temo porque además va a venir viene, o sea, todo el mundo ve un tsunami en derechos humanos que viene, que se llama migrantes. La manera en cómo están siendo tratados los migrantes está terrible. Todo apunta hacia allá. Si es un escándalo en Estados Unidos, como los tienen en los centros, aquí es mucho peor. Hay muchísimo material, le están viendo, y entonces temo que quieran que en esta lógica Andrés Manuel quiera un ombudsman que le sirva de escudo. De todas maneras, lo único que va a ser el ridículo, porque ya en estos temas de derechos humanos te minan internacionalmente, ¿no? No vas a engañar a nadie. Es que es lo va que a ser pasaba, peor, es lo que te pasaba, vas a pelear con las organizaciones de derechos humanos. Es que es lo que pasaba antes de que entrara Luis Raúl, sí. Todos los casos estaban en el ámbito internacional. Todos los temas llegaban al ámbito internacional porque ya la CNDH ya no era una instancia que funcionaba para resolverlos aquí. Esto empezó a bajar justo con un presidente autónomo, con un presidente independiente y con un presidente que recuperó ese diálogo y esa atención a las víctimas. Por cierto, yo ya firmé para pedir que también, se por supuesto. Hay que una se petición relija. Ojalá en change.org. que otros lo hagan, ¿no? Que otros lo hagan. Y mira, obviamente Luis Raúl no obedece ni a las órdenes de Lía ni mías acá, pero nos da confianza porque tiene criterio propio, tiene una trayectoria y se ha visto que tiene un compromiso con los derechos humanos muy avanzado, ¿no? Eso es lo que quisiéramos. También quisiéramos que llegara en la corte gente así, ¿no? Claro. Y yo la verdad es que no está difícil, porque yo sí lo que veo constante en este gobierno es sus ansias de concentrar el poder y de perpetuarse en el poder. Concentrar el poder, parece ser todo el presupuesto de todos los programas para quedárselo para las próximas elecciones. Este es un gobierno que se dice izquierda y tiene castigado a todas las universidades. Increíble, a las mujeres, a los grupos vulnerables, ¿no? Entonces, a las personas con discapacidad, parece que a los niños, a las mujeres. Que le interesa a este gobierno es cómo concentrar el poder en el presidente y cómo perpetuarse en el poder por mucho tiempo. Y para eso, en lugar de tener políticas públicas que garanticen y atiendan derechos, lo que están construyendo es una estructura electoral a través de transferencias directas, por cierto, que no garantiza la atención de derechos. Y además les voy a decir quién es ya nuestra nueva fuente sobre eso. Se llama J. Cole y se apellida Polemski. Acaba de hacer una conferencia de prensa, ya lo había dicho antes, pero ahora otra vez, diciendo que están usando a los servidores de la nación para beneficiar a sus adversarios internos en Morena. Nosotros presentamos una denuncia, una denuncia en el INE por el control clientelar y porque demostramos que además que quien está repartiendo estos programas son militantes, dirigentes y excandidatos de Morena. Demostramos con los pelos de la burra quiénes son y cómo está, que están entregando eso, aparte a nombre del presidente, cuando son recursos públicos. Bueno, o sea, eso es claro, pero quien ahora nos da la razón es la presidenta de Morena, que denuncia que están usando a los servidores de la nación para beneficiar a su adversaria Berta Luján. Lo dijo abiertamente, y entonces ya es Morena quien está diciendo cómo hay un uso electoral de los programas sociales. No fueron no recuerdo si vieron ustedes en algún momento en medios de comunicación, estuvo en Milenio la nota un buen rato, donde en Michoacán responsables de estancias decían que las buscaron del grupo de Bejarano para condicionar la entrega de apoyos, que hay que decir, la subsecretaria de Bienestar es de Bejarano, la que desapareció el programa, para entregar apoyos a cambio de que se acercaran y se afiliaran a su movimiento político. Me parece gravísimo y no me sorprende nada. Pero además hay que decir, otra vez voy a decir otra cosa de las estancias infantiles, voy a regresar a ese tema. Han habido una serie de solicitudes de información, varias de ellas hechas por el periódico Reforma y otras por diversos ciudadanos y activistas, sobre la lista de niños fantasmas, y la respuesta del Ejecutivo es que es información inexistente. Es decir, no había corrupción, no había niños fantasmas. Bueno, es como el huachicol. Lo que es fantasma es la corrupción que se inventaron. ¿Qué pasó? Pero con eso destruyó un programa y de verdad afectando y vulnerando a 330,000 niños, porque yo repito, era el esquema de cuidado infantil que más niños atendía a nivel federal. Y más exitoso, un programa que recibió premios internacionales. Claro. Andrés Manuel cree que la realidad se construye con su saliva.
y con su saliva se construye él monumentos, y él es grande, pero los resultados del país son terribles, y el problema son los niños, y mira, y es terrible. Fíjate que ahorita vimos cómo a quienes secuestraron choferes, no, que es más grave que a los camiones. Secuestraron 91 choferes. Sí. Y llevaron los camiones. A esos les dieron plazas de maestros. No solo eso. Es decir, y el presidente dice que quien no los entiende es porque pues desde el privilegio no se les entiende. Los niños están en manos de eso. Claro, pero Andrés Manuel no tiene nada que preocuparse. ¿Por qué? Porque su hijo va en escuela particular, es decir, ninguno de esos 82 le va a dar clases a su hijo. Claro. Y todavía tiene sismo. Ni a los de Mario Delgado, ni a los de Ricardo Monreal. Claro, por eso todavía tienen el descaro de decir que primero los pobres, no, a los pobres que estén con maestros que ni siquiera está demostrado que tengan capacidad o mínimos conocimientos, que sean maestros para estar frente al grupo, ¿no? Y eso no va a ayudar. Y entonces dice Andrés Manuel, porque viene acá y dicen, sí, pero si tú pones eso y tiras la calidad de la educación en nivel básico, luego quieren entrar a la universidad y tienen ventaja a las escuelas particulares. Y entonces dice Andrés Manuel muy fácil, pues quitemos el examen, ¿no? Entonces, si no hay examen, si se dirige con tómbola, ya no hay presión porque hay calidad, sí, pero entonces tú evitas cualquier mérito de las personas. Hay una mediocridad tremenda. Y vulneran los derechos de los maestros también, porque a los maestros los haces que tengan que buscar otras formas de crecer profesionalmente y no las del mérito, las de la preparación, y entonces que tengan que básicamente su forma de crecer es quedar bien con el líder sindical, con el líder de la sección. Y te voy a decir una cosa que a mí me parece gravísima. Cuando le hacen una entrevista, Carlos Marín le hace una entrevista a Olga Sánchez Cordero, el florero más caro de Gobernación, le preguntan, lamentablemente lo digo con mucha tristeza, pero yo le tenía mucho aprecio. Bueno, tenía. Le preguntan sobre estancias infantiles y entonces ella diciendo, ¿está bien o está mal? Entonces ella dice, es que yo sí creo, y yo coincido, con que el Estado, con la visión del presidente de recuperar la rectoría del Estado, que yo no sé ahí dónde la está recuperando, más bien pues desapareció un programa, no te se recuperaba absolutamente nada, al contrario, antes esa red de estancias sí dependía del gobierno, entonces el gobierno podía tener injerencia en ellas, hoy no. Claro, podría pero no solo eso, sino que justo lo que hacen con la reforma educativa, con un secretario de educación que es otro florero, es literalmente quitarle la rectoría al Estado y dársela al sindicato y a la CENTE. Y eso a mí me parece gravísimo. Y tienes un secretario de Educación que, bueno, primero no dijo nada y no quería salir, luego se avienta 2 tweets, pero no ha sido ni siquiera capaz de ir a las distintas instancias y a los distintos medios a defender la reforma porque es indefendible. Es correcto. Y bueno, pues hemos estado hablando acerca del Poder Judicial, de los derechos humanos, de la CNDH, de las estancias infantiles. Pero también hay un tema que es importante que acaba de salir y precisamente viene una invitada a este programa para que ustedes platiquen también con ella. Resulta que los centros de atención para estudiantes con discapacidad pues ya fueron también eliminados de los programas sociales, les quitaron ya el presupuesto. Como a todos los entonces es que depende cuántos votos da. Esa es la pregunta para Andrés, es cuántos votos, no si resuelve la pobreza, no si resuelve a grupos vulnerables, es cuántos votos da. Él está pensando en eso, por eso digo, concentrar el poder y perpetuarse en él. Eso es, todo lo está subordinando a eso y es terrible. La verdad es que es un terrible retroceso porque en una democracia no debía preocuparnos que en otro gobierno, otro partido, y en otro partido se mantiene el Estado y vamos avanzando. Claro. Pero aquí su preocupación es cómo nos aferramos a este poder y quedamos, y entonces si mi partido queda 50 años en el poder, entonces yo voy a estar en los libros de texto como el gran... Bueno, ya se puso él en los libros de texto, él no se esperó 50 años, él ya se puso en los libros de texto de historia. Oigan, bueno, pero nada más déjame decirte una cosa, además... Un gobierno izquierda tendría que construir políticas públicas para los grupos vulnerables. Y él los está eliminando a todos. A las personas con discapacidad, dejarlas de lado, porque además y sigue sin darle presupuesto a CONADIS, o sea, es decir, desapareció la política pública en materia de discapacidad y ahora el apoyo
a los centros donde estudiaban estudiantes con discapacidad. Me parece lamentable y gravísimo. Pues nosotros vamos a un corte, son unos segundos, y al regreso tenemos más tiempo porque ustedes lo pidieron, ustedes lo solicitaron, y pues aquí estamos. Vamos a tener cerca de 20-25 minutos más de programa. Vamos a un corte y regresamos con esta invitada que nos va a hablar precisamente de los recortes a los CAETs. Va a entrar directo el video del CAET. Comenzó siendo un sello independiente de música urbana, pero ahora es más un colectivo. Lo fundamos aproximadamente hace como 2 años y medio con el propósito de incubar como nuevos talentos. Al principio solo éramos gente que nos dedicamos a hacer música y ahora tenemos gente que se dedica a la parte más visual, creativa. Cuando fundas un proyecto así, el sostenerlo es muy difícil, ¿no? Y más si vas sumando proyectos y gente que te tiene la confianza como para desarrollar su arte, pues es mucho más complicado porque también tienes como la carga emocional de llevar ese proyecto a otro nivel, ¿no? Nosotros mismos vemos qué medios utilizamos para generar este dinero, estos recursos que se necesitan para impulsar la carrera. No hay un manual ni una guía que te ayude a ver cuál es el camino. A mí siempre desde morrillo me gustó cantar, pero no canto una madre. Me veía un espejo y me imaginaba que estaba enfrente de público, y la forma en la cual yo pude sacar mi arte fue empezar a escribir. Mi proyecto de Jayce Kimura pues está enfocado más que nada al trap. Se supone que es una corriente del hip hop que viene del lado sur de Estados Unidos, de Atlanta, y tiene un sonido sucio y también se caracteriza por hablar de las cuestiones de la droga y de los narcotraficantes que hay allá. Pero nosotros no vivimos eso, ¿no? Nos gusta ser más reales, y en mi discurso trato como que la gente se identifique con lo que escribo y con lo que hago. Yo más bien hago hip hop actual, prefiero decirle así. Dios cuida de yo siempre primero, que un solo me voltea.
con discapacidad. CAED son especializados para atender a niños con discapacidad. Ella es la maestra de matemáticas, que aparte de que nos enseña matemáticas, también nos enseña TICS. 94, te dio 94. Entonces aquí, o le pones Ok, va. Pues ya estamos de regreso aquí en el programa Hijas de la MX, y porque usted lo pidió con todos los mensajes que nos ha mandado y porque tenemos muchísima información que debe de conocer. El programa se va a media hora más y bueno, pues tenemos un tema que también es relevante para la sociedad civil, para los grupos vulnerables. Resulta que de las últimas semanas los centros de atención para estudiantes con discapacidad pues han sido eliminados de los programas sociales. Todos los apoyos y todos los presupuestos pues al parecer van a ser retirados, y esto pues comenzaron a funcionar los CAEDs en el 2009 con mucho éxito, con un presupuesto asignado cada año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero aquí está hoy con nosotros, bueno, ahora se van a presentar, pero está con nosotros Gabriela Vanessa Bravo. Ella es mamá de una niña con discapacidad, también es licenciada en Derecho, pero también su acercamiento con las CAEDs fue porque sufre también de coxartrosis, y pues vienen a exponer el tema para que ustedes lo conozcan de primera mano. Bienvenidas, gracias por estar aquí. Gracias. Gabriela. Gracias. Bueno, nosotros venimos a exponer esta problemática porque precisamente de lo que estaban tocando el tema anteriormente, parece que el nuevo gobierno pues quiere desaparecer a los grupos más vulnerables, ¿no?, de esta sociedad. Nosotros somos un CAED. El CAED es un centro de atención para estudiantes con discapacidad, donde atiende más de 26,000 estudiantes a nivel nacional, no solamente a nivel local. Están mamitas y están profesoras a nivel nacional aquí conmigo. Y bueno, nos tiene esta problemática bien preocupadas y ocupadas, porque el nuevo presupuesto que están designando para el año 2020, pues no nos están tomando en cuenta. Como CAED, como un centro pues de educación especial para niños con discapacidad, adolescentes, no nos están tomando en cuenta, y queremos alzar la voz para que nos tomen en cuenta, para que no se nos vulneren estos derechos que los niños y los adolescentes tienen para continuar sus estudios. El CAED todos los CAEDs están bien preparados en cuanto a infraestructura, tienen todo lo necesario para que niños con discapacidad, llámese visual, auditiva, intelectual, motora, sí, atiendan sus clases, aprendan, que es lo más importante. Estaban tocando el tema de que ya tenemos crisis y mediocridad estudiantil, educación mediocre, con esto de quitar exámenes, de ya no poner pruebas, ya no podemos llamarle la atención a un niño. Ahora con los CAEDs, en donde están quitando la educación muy especial a esos niños que realmente tienen ganas de salir, de aprender, pues nos están pegando muchísimo. Y bueno, también están aquí profesoras de distintos estados de la República, sí, que dan ganas de recomendarles a los CAEDs. Que vayan por unos camiones, secuestren unos choferes o no sé qué, porque claro, tampoco, pero parece que solo así les hacen caso, ¿no? Sí. Y ellos, porque les dan cosas que además el derecho no les asiste. Exacto. Y a ustedes el derecho les asiste. Claro. Hay un principio que está en la Constitución en donde dice que los derechos tienen que ser progresivos.
tienen que ser progresivos, es decir, lo que ya se consiguió no puede dar marcha atrás, es lo que Lía Limón está peleando con las instancias infantiles, y es lo que ustedes consideran. Pero además les voy a decir, no solo eso, México es parte de la Convención para Personas con Discapacidad. Así es. Y la Convención para Personas con Discapacidad obliga a las políticas públicas y presupuesto destinado a esta población. Pero además, en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, también se establece un capítulo para población, es decir, niñas, niños y adolescentes con discapacidad, donde las políticas públicas no pueden ser cambiadas así nomás. Tienen que pasar por CIPINA para cualquier modificación que se pueda hacer sobre estas políticas públicas, y se tiene que destinar presupuesto, y también cualquier cambio presupuestario tendría que pasar por aquí. Y como fue el caso de estancias infantiles, aquí también no se está haciendo. Y nada más agrego, idéntico que en estancias infantiles. Estancias infantiles era el único esquema capacitado, y de hecho ganó un concurso con Naciones Unidas de capacitación en detección y atención temprana de discapacidades para niños con discapacidad en primera infancia. Y también en esa etapa de la vida se les abandonó. Es decir, si un niño con discapacidad y un adolescente con discapacidad no puede recibir por parte del Estado herramientas y esquemas que contribuyan a su desarrollo, se le está dejando en doble desventaja, en una desventaja mucho mayor que la que ya tiene de manera natural. Y eso me parece gravísimo, me parece lamentable que este gobierno no solo vulnere y viole las convenciones internacionales y la legislación nacional que debiera atender, sino que además deje a un lado a población que no tiene otra forma de recibir este tipo de atención. ¿Sabe? Lo están manejando o lo quieren cubrir de una manera muy, muy pintada de color de rosa. Lo están queriendo manejar con la Ley General de la Inclusión o para la inclusión de niños con discapacidad. Es decir, nos dice el Estado o nos dice esta nueva ley que podemos, nuestros niños no quedan desprotegidos, sino que pueden incluirse a las escuelas regulares para que ellos ahí puedan obtener una educación académica. Entonces lo quieren como pintar así como de rosita y decir, bueno, no te estamos dejando en estado de indefensión, sino que tienes la opción de irte a una escuela regular y con la Ley General para la Inclusión, pues no te van a discriminar, es que para que eso no te van suceda, tendría que haber una serie de herramientas de capacitación y de formación a los maestros y en las escuelas para poder recibir niños con discapacidad. Bueno, ahí vamos. Gracias a Dios nosotros no tuvimos que secuestrar autobuses ni nada de eso. Ya en la administración pasada tuvimos acercamiento con la SEMS, estuvimos avanzando mucho en este trabajo. Lamentablemente se cambió la administración y ya no se siguió con estos avances que ya teníamos anteriormente. La SEP emitió el acuerdo 138 donde se comprometía mejorar las condiciones laborales y en este caso el programa en general para los alumnos, cosa que ayer tuvimos una reunión con el subsecretario, el doctor Arroyo, y pues nos dice que lamentablemente eso que se hizo en la administración pasada ya queda a cero. Empezamos ahorita desde cero. Eso ya fue en el pasado, ya se olvidó y ya. Pues sí tenemos la buena voluntad de ellos. La verdad es solo buena voluntad de querer apoyarnos y de querer ayudarnos. Pero de buenas no se comprometen, exacto, no se comprometen, no quieren firmar minuta donde llegamos a acuerdos, donde ellos proponen cosas y ellos no firman nada, o sea, ellos no quieren firmar nada, ellos dicen que nos van a apoyar, que lo van a revisar, que lo van a hacer, que van a checar, pero también nos encargan a nosotros toda la carga laboral. Ustedes mándenos tal información, ustedes hagan un censo de cómo se maneja el CAED, cómo está funcionando, cuántos alumnos, cuántos asesores, o sea, y decimos, ¿qué no se supone que ellos lo deben de tener todos esos datos? Y no, ellos nos piden a nosotros que hagamos todo ese trabajo. Mira, más allá de eso, yo estoy absolutamente a favor de la integración, es decir, sí me parece que el mejor esquema de atención a personas con discapacidad es un esquema en el que se les integra espacios regulares, porque me parece que ahí ganan todos, no solo ganan el niño con discapacidad, sino también
los niños que no tienen discapacidad, porque los sensibilizas y los haces aprender de los otros, sin duda. Pero para ello se requieren escuelas accesibles, claro, ¿no? Es decir, con rampas, con desde la infraestructura. Se requieren maestros capacitados. Por eso se dio la capacitación que se dio para detección y atención temprana de discapacidades a las estancias infantiles, para que fueran incluyentes. Para hacer políticas incluyentes necesitas personal capacitado. Y yo entonces me pregunto, en las escuelas públicas, y privadas también tendría que hacer la pregunta, pero en las escuelas públicas, ¿cuántos de los maestros han recibido capacitación y cuántas escuelas han recibido recursos para adecuar sus instalaciones para recibir población con discapacidad? Ese es el tema. Mientras eso no se haga, se le seguirá excluyendo. Exacto. Sí. Hola, yo vengo de Colima representando orgullosamente al Estado, y estamos aquí tomando el tema que están mencionando ahorita. Estamos de acuerdo con la inclusión. ¿sí? Claro. CAED es a nivel bachillerato. Lamentablemente, no todas las discapacidades pueden ser atendidas por un aula normal y unos profesores normales. Nosotros estamos capacitados con diversos cursos que muchos de ellos nos salen de nuestro bolsillo, en lenguaje de señas, braille. A veces somos psicólogas, siendo biólogos, siendo con otro tipo de carrera, porque los chicos es lo que necesitan, ser escuchados. En una aula en donde está repleto de alumnos normales, entre comillas, y son 40, 45, hasta 50 en un aula, no se puede tener la misma atención para estos chicos. Los CAED están llenos de chicos con discapacidad intelectual, son chicos que necesitan una atención detallada, adecuada, personalizada, que un profesor con 40, con 30 por lo menos alumnos no los va a poder tener. Es lo que estamos pidiendo. ¿Qué va a pasar? ¿Será otro error como lo que pasó con las becas? ¿Será otro error que ha pasado con los sistemas que han dado? ¿Qué va a pasar? ¿Estaban esperando que llegara el 2020 para que nos quitaran el programa? Claro. Es lo que queremos saber, que nos digan ahorita qué es lo que va a pasar, porque hasta ayer nos dijeron que era solo por dinero, pero tenemos de 2 meses para acá con despido injustificado de 200 asesores a nivel nacional, y no se vale. Qué manera de enseñar el cobre. Sí, esa es la cuestión por la que ahorita estamos, ¿no? O sea, sí, así es. Pero además la institución que es la encargada de construir la política pública en materia de discapacidad, que es CONADIS, la han tenido hecha a un lado, o sea, todo sin recursos, sin presupuesto y tal, por completo todo este año, y así parece ser que se van a seguir, porque estas decisiones tendrían que pasar por ahí, y por ser adolescentes también tendrían que pasar por el Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que es CIPINAC, y tampoco creo que haya pasado por ahí, como tampoco pasó el tema de estancias infantiles. Hola, buenas tardes. Yo vengo del estado de Sonora, con mucho orgullo representando a mi estado y a 13 planteles CAED. Y hemos sufrido el recorte ahorita, bueno, al venirme de allá había 85 asesores recortados, pero ya subió el número porque ya se integraron otros subsistemas al recorte. Entonces, el recorte gradualmente está subiendo, ¿verdad? Al parecer a diario. Algo que yo observo fue que cuando se publicaron los ejes sobre los que descansa esta reforma educativa del actual gobierno, yo como si hubiera recibido un dulce de mi favorito, la leí ávidamente y resulta que no encontré un solo renglón que dijera discapacidad. Eso es un atentado a los derechos humanos, ¿verdad? Y por supuesto a la educación. ¿Por qué? Porque una persona ciega sí escucha y sí siente y tiene pensamiento crítico. Una persona que no puede caminar está completamente entera de sus facultades. Una persona con autismo, a pesar de que pueda estar en una burbuja, es un ser excepcional que tiene capacidades muy grandes y es gente que tiene todo el derecho de recibir la educación y de seguir adelante y hacer una carrera profesional. ¿Por qué no se incluyó? Se les olvidó.
Y en todo este discurso y gestión que hemos estado haciendo, también nos topamos con la cuestión política. Bueno, pero si se les olvidó, no más quiero aclarar una cosa, el presupuesto todavía no está aprobado. No. Es decir, que si hay olvido puede haber corrección. Puede haber corrección. Que además se haga, porque si no sería... Eso es lo que buscamos. Porque si no sería una terrible injusticia. Si hubo un error, y les queda como una semana, ¿eh? Hubo un error, hay que enmendarlo. Hay que enmendarlo y vamos a lograrlo. ¿Por qué? Porque es un derecho. Y como ahorita ustedes lo comentaban, están las instancias internacionales, ¿verdad? En donde vamos a buscar también ese apoyo si es necesario. No, y también las nacionales a las que ya les buscarlo. Ya tenemos poca fe, pero así hay que hacer. Sí, hay que agotar todas las instancias y además pues, seguramente van a tener con la solidaridad de muchas personas, porque lo que estamos viendo ahí tiene un nombre, se llama injusticia. Es una injusticia. Y además... Y retroceso por completo. Pues deja muy mal parados a los que están, porque si algo debería distinguir a un gobierno de izquierda, debería ser la sensibilidad social, la inclusión, el ir con los más desfavorecidos, la equidad, a los grupos vulnerables. Y la verdad es que es terrible. Mi crítica es que todo el presupuesto está pensado más en los votos que en las personas. Y ese es un terrible vacío. Entonces, pues lo que podamos ayudar con gusto, su batalla es justa. Yo le tengo mucha confianza a Katia de Artigues, que sé que es un tema y hay que está en el tema. Y sí pueden, por supuesto que se puede corregir el error. No, y que el gobierno vea que ante la discapacidad, ¿quién es la única persona que defiende a los chicos? Las mamás. Pero en este caso vemos a 3 maestras que no tienen a sus hijos con una discapacidad y sin embargo también andan con la chancla detrás del gobierno. Así como el gobierno les está pidiendo a todos, mamás, por favor, abuelitas, chancleen a sus hijos para que no delincan. Bueno, ahora vamos a venir a chanclear a López, ¿no? Para que le mueva y el presupuesto se mueva. Es que la verdad es una satisfacción muy grande cuando tienes un chico con un problema psicosocial y de pronto ves que se integra con sus compañeros, de pronto ves que se le verdad, la timidez, los centros, es que los centros son una cosa que a mí me gustaría que algún día fueran a algún centro y que estuvieran ahí, son maravillosos. De DIF Tampico. Se atienden igual, puros chicos de secundaria, prepa, por eso más o menos Es que mira, a mí hay una parte aquí que me parece de verdad lamentable, porque lo que veo en ustedes es lo mismo que veo en las responsables de las estancias infantiles. Son mujeres comprometidas, ¿no? Que les apasiona y con pasión te dicen, tú no sabes la satisfacción que es ver el cambio en un niño. Sí. Que les apasiona contribuir al desarrollo, en su caso de adolescentes, en el caso de las estancias de niños en primera infancia, pero que dejan su vida ahí. A esas se les castiga, mientras a los normalistas que como vándalos, hay que decirlo, ¿no? Que vandalizan su activismo, secuestrando personas, secuestrando camiones, para hacer escuchar su causa, se les escucha, no se les sanciona, se les premia, se les motiva y se les da presupuesto. Claro. O sea, me parece un incentivo absolutamente torcido, perverso y grave. Aquí ves, o sea, además de una mamá de uno de los niños, ves mujeres que se nota que dejan su vida en un proyecto y a esas personas se les hace un lado también, porque lo que tenían es un trabajo digno. Así es. Sí. Pues tenemos que irnos ya del programa, se nos ha terminado el tiempo lamentablemente por todos estos temas tan relevantes y a mí me gustaría que todos se despidieran y pues dieran pues el cierre a estos temas que hemos tocado el día de hoy. Fernando Belanzarán. Bueno, gracias, porque además pues, dicen que bendito entre las mujeres, yo estoy como siempre, y estoy sobrebendecido. Simplemente decir que pues, están pasando cosas en el país que nos preocupan, hay cosas que son
pues que nos preocupa como sociedad por conquistas que hemos logrado, políticas de contrapesos que hoy vemos, el autoritarismo creciente, y hay otras cosas muy humanas como las de ustedes que dan clase a niños con capacidades diferentes y bueno, ¿no? Hay que juntarnos, hay que hacer solidaridad y su causa es fundamental. Ojalá que le toquemos el corazón a quien decide, porque independientemente del debate político que es intenso, hay cosas con las que no se deben jugar y no se puede jugar con el futuro de estas personas, de estos niños que son tan valiosos como cualquier otra persona. Claro. Todos valemos lo mismo y precisamente hay algunos que necesitan una atención especial para hacer valer un principio que se llama equidad. Y entonces pues simplemente cuentan con toda nuestra solidaridad y ojalá les toquemos el corazón a quien tiene que decidir, porque si todavía no se decide el presupuesto, todavía se puede enmendar. Claro, Muchas gracias, Fernando Belaunzarán. Angie Niño. Bueno, yo para resumir, pues gracias por haber venido, porque sí las buscamos, porque a mí sí me da mucho coraje. Trabajo con la discapacidad, trabajo con la discapacidad residual. No estoy tan involucrada con niños y jóvenes, pero estuve 5 años en un área muy similar. Así que bueno, levantar la voz y, como decían hace rato, hay que ser contrapeso, hay que ser oposición, o yo ya no sé qué chihuahuas tengo que hacer aquí, porque necesito que volteen a verme, porque la desesperación se ve en la cara de todas las personas, independiente mamás, papás, hijos, sino de los trabajadores, de la gente que hace algún tipo de consigna al gobierno. Gabriela Vanessa. Bueno, pues primero gracias por pues brindarnos este espacio. La verdad es muy importante que pues se unan a nuestra causa. Y pues yo nada más quiero solicitarle de manera muy, muy pues personal, como mamá, como sociedad en general, a este gobierno que pues caramba, que vea un poquito, que voltee a ver a los grupos vulnerables, ¿no? Que no se olvide de esa, o de ese ser humano que todos tenemos que tener, ¿no? De esa sensibilidad. Y que no desampara a nuestros chicos. Son chicos que realmente se esfuerzan todos los días por ser alguien, por ser aceptados, por ser felices, independientemente de dónde se encuentren. Ellos han aprendido a ser felices con su discapacidad. Entonces, para ellos es muy importante que estos centros continúen abiertos. Entonces, que pues no al cierre de los CAETs, por favor. Profesoras. Muchas gracias. Ustedes reconfortan mucho esta causa y nos hacen más fuertes. Que el corazón y las ilusiones de un joven para su futuro, para poder salir adelante y ser una persona independiente e inserta en la sociedad, sea la inspiración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión de Presupuesto, de nuestro presidente, que él ya nos escuchó, ¿verdad? Y de nuestro secretario de Educación también, para que se enmiende esto y tengamos no solamente el presupuesto que teníamos antes o que solíamos tener, deberían de tener más, que todavía se mejore, que se mejore, que regresen los maestros que nos han quitado, porque en un plan de estudios, yo por ejemplo, yo no podría dar la matemáticas. ¿Qué les dijo el presidente? ¿Ya les contestó? El presidente sí, inmediatamente habló Lo pasó lo pasó al subsecretario. Se lo encargó al subsecretario, pues ojalá que se pongan las pilas. Y tuvimos una reunión con el subsecretario ayer. Revisamos, dejamos todo por escrito, tareas que se tienen que hacer y queremos que esto avance. Profesora. Gracias. Pues muchas gracias. Además del seguimiento que estamos pidiendo para CAED, que no termine, también pedimos pues a nivel nacional que todos los que son familia CAED se unan a nuestro llamado para que tampoco nos quiten el trabajo. Hay muchos despidos injustificados, se están justificando por la austeridad.
Entonces no puede haber austeridad dejando a los chicos sin clases. Ni con los quimioterapias para los niños de cáncer, ni para los retrovirales. O sea, hay cosas pero a quienes no estudian ni trabajan, la austeridad no puede llevar a la muerte a las personas, ni a la incultura, ni al abandono, ni a la violación de los derechos. Ni a los derechos. Perdone. Sí. Bueno, pues también, como ayer nos pidió el subsecretario Arroyo, el doctor Arroyo, nos pidió, ayúdenme a sensibilizar a Alfonso Cuellar de Hacienda, que es el que va a distribuir el recurso. Entonces, hacemos un llamado a Cuellar de que por favor se sensibilice, que visite un CAED. Claro. Y pues que destine recurso, que el programa continúe, y pues al subsecretario le pedimos que nos ayude, así como ayer su intención, como él dijo, su intención es mejorar este programa. Entonces pedimos que por favor cumplan con lo que están prometiendo. Bueno, pues ha llegado el turno de Lía Limón. Pues me voy a contar muy brevemente una historia por la que entiendo que es la misma situación. Cuando me tocó arrancar el programa de estancias infantiles, la diferencia de edad no se hacía con los niños con discapacidad. Y alguna vez fue una señora a verme a mi oficina, que tenía un hijo que se llamaba Ángel. El niño tenía 4 años, 2 meses y tenía síndrome de Down. Y me dijo, por favor, recíbemelo en una estancia, porque yo tengo que salir a trabajar. Era madre sola. Dijo, y lo dejo encerrado, amarrado con la televisión prendida. Cuento esto porque estoy segura, y a partir de ahí, por supuesto, su hijo al día siguiente entró en una estancia, cambiamos las reglas de operación para aumentar la edad de niños con discapacidad. Lo cuento porque estoy segura que esa es la situación de varios de los adolescentes que atienden a estos centros. Las mamás no tienen otra opción de cuidado. No basta con que les den, insisto, un dinero, una transferencia, necesitan espacios donde se les atienda de manera correcta. Y todo mi reconocimiento a la lucha que están haciendo, por supuesto que invitar a la gente que nos está escuchando a que se sume a esta lucha, porque hay que darle voz a quienes no la tienen. Y esta es una población que no está teniendo esa voz, que no está siendo escuchada, pero que tiene derechos y que tiene derechos que el Estado le tiene que garantizar. Bueno, pues muchas gracias. Solamente me queda pues despedirlos, decirles que una de las promesas de campaña de este gobierno fue primero los grupos vulnerables, y hoy necesitamos que nos respondan, hoy necesitamos que nos den la cara y que aprueben esos presupuestos, porque aquí están las mamás, aquí están las maestras de estos niños que no tienen voz pero que lo necesitan igualmente. Entonces, como sociedad civil es nuestra responsabilidad trabajar con esta responsabilidad para crear las oportunidades con las que unos nacimos pero que a otros les faltan. Esto para el progreso del país. Y esto fue Hijas de la MX, soy Desiree Navarro, me despido hasta el próximo jueves, espero que lo hayan disfrutado, les vamos a compartir la liga para que pues lo puedan tener con todos ustedes. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves.